Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 5 minutos pasan de las 8, las 7:05 en las Islas Canarias. Don Eric Gutiérrez, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Vamos con la última hora de los incendios, con alguna buena noticia y sobre todo con casos relacionados directamente con la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, cosas que nos tienen que preocupar y la herramienta que utiliza Pedro Sánchez para librarse de la justicia, que es el indulto. Las playas del sur de Valencia han amanecido estos días cubiertas de ceniza procedente del incendio de la Vall d'Uixó, en Castellón, un fuego que desde el sábado sigue sin dar tregua a los equipos de extinción. Los restos carbonizados llegaron a recorrer cerca de 50 kilómetros, reflejo de la intensidad de un incendio que amenaza la Sierra de Espadán. España afronta además una nueva ola de calor con una decena de grandes incendios activos, lo que complica las labores de extinción. Aunque el fuego de la Sierra Oeste de Madrid quedó estabilizado ayer y se levantó la orden de evacuación en Ávila, el de Castellón continúa fuera de control. Escuchamos al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hablar de la estabilización en Madrid. Que en cuanto a la emergencia de interés nacional, nivel 3, la que estamos enfrentando desde hace algo más de una semana, tanto la dirección operativa de la misma, es decir, la UME, el teniente general, como apoyado en los informes que le han trasladado los distintos directores técnicos regionales, territoriales, concernidos y los distintos expertos relativos a esta emergencia, establecen que desde un punto de vista técnico el incendio que abarca la emergencia de interés nacional o nivel 3 se encontraría técnicamente estabilizado, lo cual es una buena noticia. Por otro lado, el incendio de Castellón, cuyo origen podría haber sido intencionado, mantiene desalojados a unos 10.000 vecinos en 14 municipios. En cambio, la evolución del fuego en Madrid y Ávila es favorable tras calcinar unas 70.000 hectáreas. Los vecinos de Valdemaqueda y Robledo de Chabela ya han podido volver a sus casas, aunque siguen evacuadas varias urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. A esta situación se sumó ayer un nuevo incendio en Zamora, donde Protección Civil ordenó la evacuación de 12 municipios por un fuego declarado en Fermoselle. Pues ya le hemos dicho, señores, que hay una parte buena, que es cómo se están extinguiendo los incendios en la zona de Madrid, de Castilla y León, en la parte de Ávila, en Toledo también, pero cómo se ha trasladado en Castilla y León el foco precisamente a Zamora, y tenemos que estar preocupados por cómo va a ser esa gestión de los incendios, porque Pedro Sánchez es el que está al mando. Escuchábamos al ministro Grande Marlaska hablando de esas labores de extinción, y ya les digo que mientras estén en el gobierno tenemos que estar preocupados, aunque las perspectivas sean menos pesimistas, y a pesar de que esa famosa ola de calor y esa emergencia climática estaba complicando las condiciones de extinción. La repercusión internacional de los fuegos es algo también preocupante, porque hay medios de comunicación como The Guardian que ponen a España en el punto de mira por su enorme vulnerabilidad ante los incendios que asolan el país. Esto es lo que cuenta directamente este periódico, que explica cómo los políticos se están acusando entre sí por la contratación de los medios contra los fuegos, ¿no? Dice este periódico que se dedican a echarse las culpas, ¿no? Mientras que seguimos hablando de esos mega incendios, de esos incendios de sexta generación. En fin, algo muy preocupante, sobre todo cuando comparamos la situación, o comparan a nivel internacional la situación con otras naciones, como es el caso de Francia, y cómo habían comprado esos famosos hidroaviones con ese proyecto piloto de Airbus que estaban siendo testados, y que sin embargo directamente desde el gobierno en Francia dijeron vamos con ello, aunque lo estuviéramos simplemente probando, porque es necesario, porque realmente estamos ante una emergencia. Y seguro que han visto ustedes esos aviones echando una especie de polvo, de líquido de color rojo, granate, marrón. Bueno, pues esto es un proyecto español. Lo podíamos haber utilizado nosotros, podíamos haber comprado nosotros directamente esos hidroaviones, y sin embargo ya ven ustedes que Pedro Sánchez se dedicó a gastar el dinero en otras cosas. Y atención a esos datos que nos preocupan, como los que hoy publica The Objective, que nos cuenta cómo Pedro Sánchez dedica 3 veces más dinero a mantener los Falcon que a los hidroaviones.
el gobierno dedica 56 millones a ese avión, al de las autoridades, que ya saben que tenemos 5 ejemplares, frente a los 17 millones de las aeronaves anfibias. Ahora mismo tenemos 14 hidroaviones, de los cuales solamente se pueden utilizar 7. Llegamos a tener 18, lo contó el Confidencial, y fíjense ustedes que vendimos 4 a Portugal, que los están utilizando ahora mismo, en Portugal. Pues somos así, esa es la gestión que hace directamente Pedro Sánchez, que está preocupado, verdaderamente está preocupado por otras cosas. Ayer le vimos despachando en Mallorca con el rey. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que ocupa su mente. Y es normal que tenga la cabeza ocupada en casos de corrupción, en casos como el de las cloacas, que explican cómo directamente el presidente del gobierno inició una especie de trama liderada desde Ferraz, en el que la cabeza ejecutora era Leire Díez y que su objetivo era presionar a jueces, fiscales, mandos policiales para neutralizar todas las investigaciones que estaba llevando a cabo la UCO y que comprometían directamente a esos familiares de Pedro Sánchez. Estamos hablando de su hermano, de David Sánchez, estamos hablando de su esposa, de Begoña Gómez y también algunas personas del entorno socialista, algunas de las cuales han acabado condenadas, como es el caso de José Luis Ábalos. En fin, vamos con ese caso de las cloacas porque continúa la investigación. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el caso Leire Díez. Declarará como investigado el próximo 10 de septiembre por su presunta implicación en la trama que trató de interferir en las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al gobierno. Según la investigación, el predecesor de Mercedes González acusó a los antiguos responsables de la UCO, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, de dirigir pesquisas prospectivas contra David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, y les habría pedido que el informe sobre sus correos electrónicos no incluyera ningún elemento incriminatorio. Además, Pedraz ha citado como testigo para ese mismo día al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, y ha reclamado a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz documentación relacionada con la denuncia presentada contra Leire Díez en Extremadura. Lo que les estamos contando del caso Cloacas es muy grave porque siguen en ejercicio esas personas que estaban dentro de la Guardia Civil, altos cargos que siguen en ejercicio sin ir más lejos, como es el caso de Mercedes González, esa directora de la Guardia Civil. El propio juez ha dicho que bueno, que iba a estar vigilante precisamente sobre ese entorno. No se le ha pedido que abandone directamente el cargo, pero es que esto es lo que nos tiene que preocupar, igual que pasaba con el caso de José Luis Ábalos, condenado. Ese ministro estaba sentado en el Consejo de Ministros y todavía siguen ahí, al mando. Una serie de personas con sus carteras, características y nosotros esperando, ¿no? Así que ojo a los que siguen en ejercicio. Ojo a esas personas que mandan, que siguen en la butaca. Y que la Guardia Civil siga bajo el mando de implicados en las cloacas es algo que nos tiene que preocupar porque van a seguir impidiendo la investigación de la corrupción, que son una auténtica mafia. Una auténtica mafia que utiliza el dinero público y el líder de esta mafia, como escuchábamos anteriormente a través de un testigo, tiene pinta de que es Pedro Sánchez, que sigue en la Moncloa, donde sigue dirigiendo esa red criminal de tráfico de influencias, de acoso a los que investigan la corrupción. No se les puede tratar como un gobierno normal, señores. Es que no son un gobierno normal cuando tienen directamente a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, pendiente de ese juicio, sentada en el banquillo. Es algo que nos tiene que preocupar. Y cuando vemos que han utilizado todos los medios a su alcance, como es el caso de Begoña Gómez y como es el caso de David Sánchez, para enriquecerse, para utilizar, como les digo, el dinero público, el dinero de todos los españoles, el mío, el suyo. Sin embargo, Pedro Sánchez pues está preocupado por otras cuestiones, como por ejemplo el tema de su fama. Ya saben ustedes que hemos dicho en muchas ocasiones que tiene un perfil narcisista. Le preocupa mucho la percepción que tengan los españoles de un presidente del gobierno cada vez más señalado por la justicia.
Pedro Sánchez quiere que el Tribunal Constitucional decida si la lona de Hazte Oír que le calificó de corrupto constituye un delito. El presidente del Gobierno ha recurrido al archivo de la denuncia presentada contra la campaña instalada frente al Congreso de los Diputados. Según ha adelantado el debate, Sánchez ha promovido un incidente de nulidad al considerar que el auto incurre en una incongruencia omisiva y carece de motivación sobre la posible comisión de un delito contra la integridad moral o de coacciones. Este trámite abre la puerta a que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, se pronuncie sobre el caso. La causa fue archivada el pasado febrero al entender la jueza que la lona se enmarcaba en la crítica política y no suponía una incitación al odio contra el líder del PSOE. No obstante, los socialistas recurrieron esa decisión al sostener que la campaña constituía un señalamiento público que fomentaba la violencia y el odio contra el presidente del Gobierno. Tenemos que hablar de la famosa lona en la que aparecía Pedro Sánchez con una palabra blanco sobre negro que ponía corrupto, ¿no? O corrupción. También había autobuses, ¿no? Y camiones luminosos en Madrid protestando directamente contra Pedro Sánchez con lemas sobre la corrupción, con críticas políticas relacionadas precisamente con ese tema. Yo me acuerdo cuando saltó el caso de las cloacas en Ferraz, iban circulando esos autobuses hablando de esas investigaciones judiciales en el entorno directamente del PSOE. Y a nosotros que nos gusta seguir los temas ya ven que estamos preocupados por este nuevo recurso porque a Pedro Sánchez le preocupa muchísimo que haya imágenes, que haya mensajes, que haya eslóganes que vinculen al gobierno con la corrupción. Le preocupa eso y le preocupa la gestión de los tiempos, ¿no? Cuando saltan las informaciones, porque su objetivo principal es el de permanecer en el cargo, asegurar su continuidad en el poder y al final, señores, con lo que juega Pedro Sánchez es con este recurso político fundamental para sobrevivir a todas las crisis, incluso las crisis reputacionales. Dejar un tiempo, un espacio, un verano en el que la gente se olvide y posteriormente en septiembre pues vuelva con ese reseteo político que nos tiene que preocupar. En fin, esto es lo que les contamos respecto al tema de ese famoso camión, autobús con la palabra corrupto y la lona, que puede ser un tema anecdótico, pero ya ven ustedes que Pedro Sánchez está preocupado sobre todo por su sanchidad y por su entorno más próximo. ¿Qué se comentará en Moncloa cuando llega a casa Pedro y le dice: Bego, yo estoy preocupado por... qué sé yo, por las cloacas? Y ella: pues yo estoy preocupada por el tema de la Universidad Complutense. Y David: pues yo no sé si recurrir o no, porque hay algunos abogados que me dicen que es peor el susto que la muerte. Eso es lo que se comenta en las cenas en Moncloa. Qué divertido, ¿eh? Qué divertidas deben ser esas cenas y esos comentarios. Sobre todo teniendo en cuenta esos movimientos por los que les preguntamos hoy directamente, por ese cambio en la defensa de Begoña Gómez y por cómo están gestionando los tiempos a la hora de que se tenga que enfrentar a un jurado popular. Begoña Gómez ha cambiado de abogado en la recta final del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado. La esposa del presidente del Gobierno ha confiado su defensa en Jaime Campaner, penalista especializado en causas de corrupción, tras más de 2 años representada por el exministro socialista Antonio Camacho. Natural de Mallorca y socio director de Campaner Law, el abogado ha participado en algunos de los casos más relevantes de las últimas décadas, como el juicio contra Jordi Puyol en la Audiencia Nacional o el caso NOS, en el que defendió al asesor fiscal Salvador Trinchet. Su nombre volvió a aparecer en otro procedimiento de gran repercusión al representar al expresidente de SACIR, Luis del Rivero, como acusación en una de las piezas del caso Villarejo, relacionadas con supuestos encargos relacionados al excomisario José Manuel Villarejo por Repsol y CaixaBank. También ha representado al FC Barcelona en la ofensiva penal surgida a raíz del informe forense encargado por la Junta presidida por Joan Laporta sobre la gestión del anterior directivo Josep María Bartomeu. Más recientemente, el penalista asumió la defensa del futbolista Rafa Mir en el procedimiento abierto por una presunta agresión sexual. Pues ya ven ustedes que se trata de un abogado que tiene casos bastante famosos en su haber y por ahí quizás es por lo que el presidente le ha encargado. Y digo el presidente le ha encargado la defensa de Begoña Gómez porque es evidente que el presidente ha tenido algo que ver con la elección de Antonio Camacho como abogado y ahora su cambio pues habrá sido ordenado quizás directamente por
por Pedro Sánchez, ¿no? Porque les tenemos que hablar de este caso Begoña Gómez. El propio presidente se quiere separar, aunque sea dialécticamente, de Begoña Gómez, cuando dice que no es el caso de su esposa, sino que es el caso de Bego. El presidente confiaba en que no iba a llegarse a juicio y como no ha ocurrido, la primera cabeza en caer, por supuesto, ha sido la del abogado. Pero atención, porque hoy les preguntamos en la encuesta por qué creen ustedes que se ha producido este cambio en la estrategia de defensa de Begoña Gómez. En muchos casos se apunta a que existe un temor claro en Moncloa a que el caso acabe en una condena que directamente señale al presidente del gobierno, que en esa condena judicial se especifique que Sánchez tuvo que ver en los enchufes de su mujer y, lógicamente, eso derivaría en esa imputación del propio presidente del gobierno en algunos de los casos que actualmente están en instrucción. Pero también, artículo 14, hace alusión a cómo ese cambio de abogado de Begoña Gómez complica los plazos al juez Peinado ante su inminente jubilación. En el mes de septiembre, en concreto, cumple 72 años, que es el límite que se fija para abandonar la carrera judicial. Hay fuentes de la defensa que apuntan a que el propio Jaime Campaner le ha pedido al juez más tiempo para ponerse al día con la causa, para preparar a la mujer del presidente para enfrentarse a ese jurado popular, y en particular lo que explican es que no ha podido estudiar la causa por el volumen, por los muchísimos folios que tiene esta causa en su haber, y ese aplazamiento está amparado por la ley en esas causas que superan los 1000 folios. En el caso de Begoña Gómez, señores, estamos hablando de 30 tomos, de grabaciones audiovisuales, más de 1000 páginas. En fin, han pedido 10 días más para presentar el escrito final de defensa, lo que hace es que se vayan alargando los plazos poquito a poquito, para que este letrado tenga tiempo suficiente para instruirse y ejercer una asistencia letrada eficaz. Y la nueva fecha límite es el 15 de septiembre, 12 días antes de que Peinado cumpla 72 años. El 27 de septiembre es el cumpleaños de Juan Carlos Peinado, día en el que debería jubilarse porque le obliga la ley. Así que esta prórroga deja a Juan Carlos Peinado al borde de no poder dictar el nuevo auto de apertura de juicio oral que tiene que comunicar a las partes de manera presencial en una vista, que es lo que dice la ley del jurado popular. Tendremos que ver cómo son los tiempos que está gestionando directamente el nuevo abogado de Begoña Gómez. Ya ven ustedes que van a utilizar absolutamente todas las herramientas que estén a su alcance para irse de rositas, y desde luego nosotros no lo vamos a permitir. Y puestos a hablar de herramientas para irse de rositas, de nuevo llega el comodín del indulto. Hemos hablado de Laura Borràs, pero también hay que hablar de otros indultados. El gobierno ha indultado a Natalio Grueso, exdirector del centro Niemeyer, condenado a 8 años de prisión por malversación, falsedad documental y un delito societario. La medida perdona la pena de cárcel pendiente de cumplimiento por motivos humanitarios relacionados con su estado de salud, tras una solicitud impulsada por profesionales del sector audiovisual. Grueso, de 56 años, fue detenido en Portugal el pasado diciembre, después de permanecer más de 2 años fugado, y tuvo que ser extraditado a España. La condena impuesta por la Audiencia Provincial de Asturias en 2020 y confirmada por el Tribunal Supremo en 2023 también incluía 8 años de inhabilitación para contratar con la administración pública y una multa, penas que en este caso no han sido objeto del indulto. Señores, ¿quién va a ser el siguiente? Lo hemos preguntado antes. Álvaro García Ortiz, Carles Puigdemont, ¿quién va a ser el siguiente en ser insultado? ¿Quién nos ha robado y ahora le perdonan? Pues señores, hablábamos de Laura Borràs, que como ya saben estaba condenada a 4 años de prisión y 13 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental. Y ojo, que tampoco se nos olvide el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, condenado a 3 años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Otro que ha robado, otro socialista que ha robado, y gracias a estos indultos parciales, ni Natalio Grueso, ni Laura Borràs, ni Juan Fernández Gutiérrez van a tener que ingresar en prisión. Estos son los indultos de tapadillo que nos tenía reservados Pedro Sánchez, aprovechando la atención mediática que estaba centrada en los incendios, que por desgracia están arrasando parte de España. Justo después de que hiciera ese balance triunfal de cierre de curso,
Pedro Sánchez se enfrentaba a ese examen final del curso político, que además en ese momento tuvo la hipocresía de anunciar la creación de una agencia de integridad pública. Bueno, pues justo después salía esa nota de prensa en la que el gobierno explicaba que el gobierno concedía esos indultos a 3 condenados por corrupción. Pues ya ven ustedes, así gestiona los tiempos Pedro Sánchez y tira del comodín del indulto para también meter mano en la justicia. Por eso tenemos que estar muy preocupados, ¿no? Porque Pedro Sánchez está indultando a los malos, a los corruptos, a los condenados. Y mientras sigan en el poder, ya les digo que es un auténtico peligro. En fin, 8:25, 7:25 en las Islas Canarias. Nos vamos a ir a la información meteorológica que nos trae Izam Garbin. Después una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta vamos con esa tertulia. Hoy nos va a acompañar Adrián Rubio, que es director del área de Derecho de la Universidad de las Hespérides, y Juan Navarrete, el subdirector del Instituto Juan de Mariana. Segundo día de la ola de calor. En la península y Baleares se esperan cielos que estén prácticamente despejados, salvo por alguna nube en Galicia y en los litorales del Cantábrico, que tendrán que remitir a lo largo del día, pero que podrían dejar alguna lluvia aislada. Por la tarde aparecerán nubes en el tercio norte con algún chubasco disperso en el Valle del Ebro. En Canarias se esperan nubes en el norte y cielos despejados en el sur. Las temperaturas máximas bajarán en el Cantábrico y Galicia, incluso de forma notable en el interior. Sin embargo, subirán en Canarias, en el tercio este peninsular y Andalucía, especialmente en el Golfo de Cádiz, y se mantendrán sin cambios en el resto de la península. Se podrá superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40 o 42 grados en los valles fluviales del cuadrante sureste, en zonas bajas del tercio este y del Ebro.